llena de equivocaciones, una apología a lo absurdo, en definitiva una escandalosa historia llena de chascarros, pero que carcajadas poco logra, más bien profunda indignación en una ciudad y un país completo que fueron testigos de uno de los bochornos constructivos más insólitos de nuestra historia. Veremos a ver esta maravilla. ¿Por qué se vienen a mandar aquí las embarradas? Todavía cuesta creer cómo un puente fue construido al revés. Sí, toman la pega. La gente no está acostumbrada a leer planos probablemente. Empresas extranjeras marcaron los destinos del puente Caucao. Investigamos las negligencias detrás de la cadena de errores, las notables deficiencias en la fiscalización. Un monumento a la ineficacia. Y las presiones políticas que llevaron al fracaso del proyecto. ¿Por qué no quiero responder? Emplazamos a representantes de empresas involucradas y a las autoridades en busca de respuestas. Toda la información hablaba de que esto era un problema menor. Iba a ser el primer puente basculante de Sudamérica, un ejemplo de ingeniería en uno de los lugares más atractivos del país. Y ya han pasado varios años de construcción, pero principalmente de grandes errores. Mal diseño, impresentables fallas de cálculo, falsos profesionales en la obra y 2 brazos construidos de manera similar. En resumen, un sinfín de negligencias. Quieren, le preguntan a cualquiera de los vecinos que sienten la indignación, la impotencia de no poder ser escuchados en salud y estar botando 1 millón de pesos diarios en el puente Caucao, cuando esto que usted ve aquí es una necesidad y no se cumple. A la fecha, el puente Caucao no funciona. Yace con sus brazos extendidos a la espera de una decisión de la autoridad para retomar su construcción o iniciar su definitiva demolición. Investigamos detalles desconocidos de esta inédita construcción. En forma exclusiva, accedimos al libro de obras, donde existe registro de cada uno de los problemas. Y tenemos imágenes nunca antes exhibidas de los fallidos ensayos de la puesta en marcha. Cuando se entrega el diseño en el año 2009, el Ministerio de Obras Públicas lo revisa y aprueba. Lo que parece bastante anecdótico a estas alturas es que el informe en que se aprueba, que de hecho fue externalizado, no existe, no aparece o no se hizo. Todas las empresas que tengan responsabilidad tienen que ser sancionadas. Son 30.000 millones de pesos de todos los chilenos que están congelados en el Caucao, bajo el silencio de muchas ex autoridades que prefieren no hablar del tema. ¿Quiénes son los responsables? Es la investigación del periodista Luis Soto. El 24 de febrero del año pasado sería una fecha que marcaría para siempre la historia escrita durante esta infame obra. A pesar de las advertencias, se ordena proseguir con las pruebas de levante. Este es un registro exclusivo e inédito. Se trata de los últimos minutos del Caucao antes de su colapso. Es el inicio de la Marcha Blanca. El sistema pareciera operar sin problemas en el alzamiento del brazo sur. Nadie se imagina los riesgos si algo fallara en esta operación. El registro terminó siendo la evidencia de una gigantesca falla, una que por más de 1 año y medio trató de ocultarse a la opinión pública. En la mira tuvo acceso exclusivo a detalles inéditos registrados en los libros de obra. Esta información fue escrita de puño y letra por los propios protagonistas de la construcción del puente entre los años 2012 y 2013. Lo primero que salta a la vista son faltas por parte de ASBI, empresa constructora española encargada del proyecto. Entre julio y agosto de 2013 se acreditan constantes inasistencias del profesional estructural, todas sin justificación. 43 días hábiles para ser exactos, o sea, en 2 meses prácticamente nunca fue a la obra. Y hubo multas que se aplicaron. O sea, si tú revisas eso en el periodo más crítico, es decir, cuando se armó el tablero y se instaló el tablero, que no haya habido un especialista estructural es bastante grave. En septiembre de ese año se multó a la empresa contratista por más de 6 millones de pesos.
Pero las ausencias se reiteraron sistemáticamente. En noviembre se vuelve a plantear el mismo problema. Se indica del asesor estructural una permanente inasistencia en obra. Otra vez se cursa una millonaria multa. Hubo una prescindencia del aspecto técnico en función de llegar al cumplimiento de un plazo, y en nuestra opinión también la autoridad política confió en la gestión de la constructora, no efectuando la advertencia o haciendo caso a las advertencias formuladas por nuestra empresa. En diciembre, en plenas faenas de instalación del tablero, el contratista todavía no entregaba la carta Gantt, es decir, la planificación del proceso constructivo, una herramienta clave en la construcción de cualquier obra, más en un puente basculante. Una suma de antecedentes que podrían haber repercutido en negligencias. Pareciera que la empresa constructora prefería pagar multas en vez de contar con una dotación completa de profesionales. ¿Por qué en ese instante no se tomaron las precauciones debidas en cuanto a la fiscalización y en cuanto a la toma de decisiones de corregir aquellos errores? También se cursaron otro tipo de multas administrativas que resultan casi absurdas, pues se acreditó la presencia de trabajadores sin implementos de seguridad. Sobre todo el tema de presión, el tema de apresurar la gente, el tema de querer hacer trabajar la gente en turnos de noche, a la intemperie, con unas condiciones paupérrimas, y eso se dio. El libro de obras también agrega indicaciones para la constructora. En el documento se solicita la implementación de una planilla de información y seguimiento, tanto de procesos constructivos como de soldaduras. No hay claridad si efectivamente hubo control de esto, considerando que el alzamiento de los brazos falló a causa de una soldadura incorrecta en la unión del tablero con el vástago de levante. De una calidad artesanal, no propia de un proyecto de esa envergadura. Y esa pieza nosotros descubrimos en nuestra investigación que estaba hecha con un acero que no correspondía a la calidad especificada y tampoco corresponde en general a ningún tipo de acero comercial que nosotros conozcamos. Todo por cumplir con los plazos, insólito pero parecía normal, largas noches soldando sin control. Claro, después de esto sí, fallamos, efectivamente, porque debíamos haber controlado el 100% de las soldaduras. Las entradas en el libro de obra durante 2013 están firmadas por el entonces inspector fiscal Walter Wilson, funcionario del ministerio por más de 20 años y que mantuvo su puesto en la cartera a pesar de los cambios de administración. Wilson hizo su carrera en el ámbito público, llegando a ser jefe del departamento de puentes en 2005, en plenas polémicas por el colapso del Loncomilla, obra en la que él mismo había sido inspector. En abril de este año fue despedido luego de conocerse antecedentes de que él estaba al tanto de errores en el funcionamiento del Caucao en su calidad de inspector fiscal. Mediante una serie de correos electrónicos intercambiados entre profesionales de Sañartu y funcionarios del MOP en 2014, ya con Alberto Undurraga en la cartera, la empresa asesora hizo llegar a la inspección fiscal datos relacionados a que días antes de la Marcha Blanca no había sido posible operar el mecanismo porque se encontraba trabado. En la misiva agrega que es necesario preocuparse de esto, ya que es un problema grave. La respuesta de Walter Wilson es tajante y plantea textualmente: llegó la hora de probar el sistema y verificar si todas las sacadas de cresta, los malos ratos, han valido la pena. En este caso puntual, pese a las advertencias nuestras de los graves errores constructivos, hubo una orden de continuar. ¿En beneficio de qué? No en beneficio del puente, sino que en beneficio del cumplimiento de alguna meta política o plazo pactado políticamente. Walter Wilson, cuando fue inspector fiscal, realizó muchas gestiones, paralizó la obra en 6 ocasiones. El ministerio o desde arriba siempre venía la orden que el puente se tenía que terminar, presionando los plazos de construcción y de término de la obra. En la construcción del puente Caucao, el Estado invirtió más de 18.000 millones de pesos y para la reparación se gastarán 10.000 millones adicionales, casi 30.000 millones y no más de 100 metros de puente basculante. Para muchos un gasto excesivo, considerando las verdaderas necesidades en Valdivia.
escasos minutos del centro de la capital regional se encuentra este callejón. Un estrecho camino que esconde una realidad oculta en medio de los llamativos atractivos turísticos valdivianos. La señora Patricia nos recibe y nos muestra parte del campamento Gavitz. Siempre muestra lo bonito, pero no muestra la realidad de los valdivianos. ¿Cuál es la realidad del Esta es la realidad del valdiviano. Vivir en estas condiciones sin alcantarillado y sin agua potable. No es un terreno muy extenso, es solo un camino de tierra que se esconde entre las calles de Valdivia. Sin embargo, en este sector viven 60 familias, varias de ellas sin agua ni electricidad. Necesidades urgentes que contrastan con el $1.000.000 por día que se gasta en el Caucau para mantener sus brazos elevados. Y ellos quieren más plata para terminar su puente y no se dan cuenta a la orilla del río, como se dice, que por nada nosotros vivimos. Estamos con el agua hasta el tope, porque esto en el invierno se convierte en un río. Acá la pobreza se vive de la peor manera. Las lluvias inundan frecuentemente las viviendas y la humedad es un factor de riesgo para el contagio de enfermedades o infecciones. Hasta aquí esta era la ventana, desde esta parte hacia aquí. Y ahora ya va acá, abajo. O sea, la casa se le está hundiendo. Claro, el barro, el agua, porque esto en el invierno sube todo el agua hacia acá arriba. Mira, este es un pozo negro. Ese es el pozo negro que nosotros tenemos que hacer como baño, el baño adentro y el pozo negro afuera. Viviendo a 2 cuadras del centro, tenemos todavía pozo negro en la ciudad de Valdivia. Dicen ser marginados, escondidos por una ciudad que potencia el turismo a lo largo de sus amplios esteros y ríos. El despilfarro en el Caucau les duele. Los más de 10.000 millones de pesos con los que se arreglará podrían haber sido destinados a soluciones de urbanización o viviendas sociales. Impotencia, rabia, pena. Plata botada. Plata botada. Realmente es plata botada lo que van a hacer otra vez. Porque hay gente que realmente lo necesita. Necesita más que el puente. Más que el puente. No hay día en que no haya barro en el piso de este campamento. Así es el duro invierno valdiviano, más cruel aún con aquellos que no tienen una vivienda sólida. Esos son mis regalones, la única compañía que tengo, mis 2 perritos. Conocimos la casa de Ilsa. Ella vive junto a Segundo, de 74 años, en esta mediagua, luego de un incendio que los afectó hace solo un mes. Todo se quemó. Lo quemó microondas, lavadora, la mesa de comedor. Quemó todo. Nosotros salimos, apenas alcancé a sacarlo a él. Segundo es ciego a causa de un accidente de tránsito a los 26 años. Desde hace algunos meses se encuentra postrado por diversas dolencias que lo aquejan. ¿Y se ha ido a ver con un médico alguna vez? No, es que no, ya a mi edad que tengo, yo sé que no voy a resistir la operación tampoco. Condiciones precarias de un grupo de valdivianos aparentemente olvidados. Y resulta indignante cómo se siguen dilapidando millones cuando a pocas cuadras del centro de la ciudad, un puñado de chilenos mantiene necesidades tan urgentes. El río Caucau se ubica al norte de la isla Teja. Conecta el río Cruces con el Calle Calle. La idea de un viaducto en esta zona no es reciente. Incluso en los años 60, vehículos se desplazaban hacia el sector de Las Ánimas a través de un puente de pontones. En 1991, desde el municipio, surge la idea de concretar un puente sobre el Caucau. En conjunto con la factibilidad portuaria de Corral, de poder recuperar y para poder establecer y dar aseguramiento a la recuperación de la actividad fluvial de lo que es el río Valdivia. Durante los primeros años de este siglo, comienza un trabajo conjunto entre el municipio y el Ministerio de Obras Públicas. En 2006 se desarrolla la idea de un puente de características basculantes, pero en ningún momento hubo una instancia de consulta ciudadana a nivel local. Pero costaba 14.000 millones. Nosotros, todos los dirigentes sociales, unánimemente estuvimos en contra, pero no se nos tomó en cuenta. Finalmente, las decisiones se tomarían en Santiago, como siempre. Así comienza una historia llena de sobresaltos y con más de una irregularidad. El proyecto traspasó administraciones y ministros: Javier Echeverri, Jaime Esteves, Eduardo Vitrán,
Sergio Vitar, Hernández Olminiac, Lorenz Goldborn, Loreto Silva y Alberto Undurraga, 8 secretarios de Estado que lideraron la cartera del MOP durante la cronología del puente Caucau. Nosotros tuvimos la capacidad de fiscalización una vez que se encargó la obra, yo diría, fue débil. Y en el diseño mismo de la obra, el nivel de detalle de la ingeniería al momento de licitar, ¿fue suficiente? Está claro que no. Otra obra pública inconclusa está en Río Bueno. Temen que el puente que hoy se construye en la entrada norte de la comuna se transforme en un nuevo Caucau. Y hay para preocuparse, considerando las similitudes entre ambos proyectos. Hay aprehensiones, hay dudas legítimas que obviamente también deben ser respondidas. Y en eso siento yo que el Ministerio de Obras Públicas de un tiempo a esta parte ha sido poco claro en poder transmitir la información a la comunidad para llamar a la tranquilidad. La construcción del puente ocurre en la misma región que el fallido proyecto valdiviano. También hay varios millones de pesos invertidos. La construcción se ha retrasado sin mayores explicaciones y la empresa de asesoría a la inspección fiscal es Sañartu, la misma del Caucau. Que hay dineros y recursos que están involucrados de todos los chilenos y no podemos cometer los mismos errores que hoy día, como esta gran farra que ha pasado con el Caucau, se repita en ninguna parte más de Chile. El puente debía estar terminado hace 3 meses, pero en el camino se detectaron problemas en el hormigón de obras complementarias y la construcción se detuvo por varias semanas. El atraso me parece que ya es cosa que ya se perpetúa aquí en este país, porque todo se atrasa. El puente es de una complejidad técnica mayor, ya que posee una longitud de 220 metros y está en una elevación de 40. La obra se detuvo a la espera de nuevos cálculos para la instalación de la viga central del puente, debido a la dificultad que implicaba el sistema de grúas. Lo que la autoridad del Ministerio de Obras Públicas hizo fue precisamente acoger, recoger y hacer suyas nuestras observaciones respecto de ello y exigirle a la constructora que construyera o hiciera su trabajo correctamente. Obviamente quedamos más preocupados porque hoy día estamos en una etapa de cálculo que ya eso en toda obra de esta magnitud debiese estar desde el punto de vista de la ingeniería absolutamente resuelto. La preocupación de la autoridad comunal también se ha extendido a los vecinos. Ricardo es nacido y criado en Río Bueno. Durante sus casi 70 años ha visto la evolución de la comuna y cree que las autoridades no piensan en el largo plazo. Yo creo que la improvisación, ¿no es cierto?, está bien para un pelafustán como uno que improvise, que uno hace alguna cosa y mejor lo hago así, mire, hagámoslo así. Esto no es un juego de niños, no se puede hacer un puente, digamos, y de repente colocar una viga, colocar la otra, colocarla de este lado y darse cuenta que la del medio no se puede poner porque, Actualmente solo se puede ir desde Río Bueno hacia La Unión por el puente Carlos Ibáñez del Campo, el que tiene más de 70 años funcionando. Es solo de una dirección, por lo que los autos que salen de la ciudad deben esperar que pasen primero los que vienen en sentido contrario. Un desastre. Tendría que estar listo hace hartos meses atrás, pero seguimos a la espera. Harto taco, una que viene a Jalón y al colegio, mucho taco. Pero uno ya se acostumbra. Muchos accidentes ocurren porque no se respeta ese paso. No se vislumbró que había un sector del puente que las vigas no se podían colocar desde la tierra y iban a tener que hacerlo por el aire. Ahora, ojalá que la puedan poner. Por favor, más atrás. Otra vez un puente. Por 118 años estuvo operativo el viaducto ferroviario sobre el río Tolten. Eso hasta el pasado jueves, cuando la estructura se desplomó justo cuando pasaba un tren de carga. De milagro no hubo víctimas fatales, pero nuevamente quedaron en evidencia las faltas de mantenimiento. La empresa del Estado, EFE, era la encargada de llevar a cabo las revisiones de la estructura. Sin embargo, la labor fue subcontratada y no hubo claridad en cuanto a la periodicidad de las revisiones. Solo indicaciones contradictorias. La última intervención que hubo en un aspecto de lo estructural fue el 2011, que apareció como necesario intervenir. ¿No es necesario hacer una revisión tan constante a los puentes? ¿Tiene que ser algo tan extenso como ese periodo? No he dicho eso, ni lo voy a decir, ni lo suponga.
Entonces, estas las revisiones tienen que ser... No, que a partir de los problemas que puede presentar un puente se mantiene. Hay un plan permanente de mantención de puentes. Eso significa revisiones todos los meses y todos los años de los puentes. Y las obras se van haciendo de acuerdo al nivel de gravedad que se va detectando, del tipo de fallas que se van encontrando. Todo el puente, La última intervención del puente había sido el año pasado, pero no se trató de algo estructural. Solamente se pintó el armazón por el que transitaban los ferrocarriles. Una reparación integral estaba agendada para septiembre de este año. Afortunadamente no hubo víctimas fatales, pero queda la sensación que se espera una tragedia para actuar con celeridad. El bochorno nacional no es nuevo para el Ministerio de Obras Públicas en lo que a puentes se refiere. Y si buscamos también en caminos y múltiples obras, en los últimos años los medios de comunicación han hecho de variados chascarros o derechamente metidas de pata de profesionales que no hicieron bien su pega. Esta fue la gracia del MOP hace más de 7 años. El puente Joaquín Oriente, ubicado en el kilómetro 171 de la Ruta 5 Norte, debía ser demolido como parte de un programa de intervención de 700 viaductos en el país. Yo me acuerdo que invité a los senadores de la zona, el intendente de la zona, y entonces me dicen, no se preocupe ministro, está todo arreglado, hemos traído muy buenos expertos en ingeniería para demolición. Todo listo, todo dispuesto, puntos de prensa y cámaras. El ministro daría la orden, no era el momento para mostrar la hilacha. Autorizado para iniciar la demolición del puente Joaquín. Se llena de polvo y yo esperaba que se disipara el polvo para verlo caer el puente. Se disipa el polvo y yo, en mi ingenuidad, dije, bueno, este es mi primer pencazo, ahora viene el segundo. Pero no se venía una segunda tronadura y el senador Carlos Ominami se lo hacía ver. Semanas después, el Joaquín fue derribado con la colaboración de efectivos del ejército. Hoy una graciosa anécdota, muy diferente al doloroso recuerdo que trae la caída del puente Loncomilla en 2004. Pensé que era el momento en que me iba a morir, dije me voy a morir, y cuando tú te enfrentas a esa situación se te pasa la vida, pero así, en más que la velocidad de la luz. Es parte del dramático relato de una de las 10 personas que ese 18 de noviembre cayeron 25 metros a las frías aguas del río Loncomilla. Luisa venía sentada atrás en el auto en el que también venían 3 personas más. Como que aterrizó suavemente en agua. Y yo ahí dije, nos caímos a un río. Es como un terraplén que dobla nomás, que igual que los monos animados, después volvió la camioneta y arrancó para abajo hasta que llegamos al fondo del río. Atiné a pensar, dije, hay que salir al tiro del auto. Afortunadamente, ninguna de las víctimas del accidente perdió la vida. Sin embargo, el suceso significó un duro cuestionamiento a las autoridades de la época. Hubieron muchos informes que se dijo que el puente, por ejemplo, no podían pasar más de 42 toneladas y llegaban permisos y pasaban 100 y tantos toneladas. El fisco fue condenado al pago de millonarias indemnizaciones a todas las víctimas del accidente. Debe ser una forma, ejemplificadora para que no pasen más. Lamentablemente aquí, como le decían delante, se preocupan de que cobre menos. La preocupación válida de un hombre que conoció de cerca el colapso de una obra pública. Y más cuando vuelven a darse a conocer errores en un puente que debía ser un emblema nacional. ¿Podría una falla haber ocasionado daños a personas? ¿Dónde estaban los expertos? Es necesario construir el puzzle del Caucao. ¿Quién es quién en la construcción del puente? La empresa constructora es Asvi Chile, la agencia de una compañía española con vasta experiencia en viaductos, aunque ferroviarios, no precisamente basculantes. El mandante de la obra es, por supuesto, el Ministerio de Obras Públicas. Los recursos salen de su cartera. Además está Sañartu Consultores, es la empresa contratada para asesorar al MOP en la inspección de la obra. La historia que rodea la construcción del puente Caucao parece la crónica de una muerte anunciada. Así partió la cadena de errores. Se había anunciado con bombos y platillos, y es que sería nada más ni nada menos que el primer puente basculante de Sudamérica.
un proyecto emblema de talla mundial, pero que lamentablemente comenzaría a arrojar problemas desde un comienzo. El 28 de diciembre de 2011, sí, ese mismo día, el de los Inocentes, el presidente Sebastián Piñera puso la primera piedra de la obra. Un fuerte aplauso por esta gran obra. Partía el 2012 y se advierte un posible desplazamiento del eje vial, es decir, la parte norte del viaducto había quedado desplazada 75 centímetros al oriente. La falla se habría suscitado por una alineación errónea en los pilotes que sostienen la estructura. Un error grave, pero hasta ahí corregible. Son cosas que pasan, dirían desde el mundo de la ingeniería. Para muchos fue desde ese momento en que las decisiones erradamente se centralizaron en la capital. Cuando los contratos superan ciertos montos, la administración queda en el nivel central. Se puso un minucioso énfasis en cada cálculo y medición. Se suponía que nada quedaba al azar o en manos de inexpertos. Eso supuestamente. Roberto Méndez Carrillo, de 47 años, fue descubierto a mediados de 2012 desempeñando labores como topógrafo para la empresa constructora con un falso título de ingeniero en geomensura. Méndez logró trabajar por cerca de 300 días en la etapa preliminar de la obra, sin una formación profesional adecuada al proyecto y dejando en evidencia los débiles controles del Ministerio de Obras Públicas. No piense eso. Es que la idea un poco es saber un poco que cómo llegó a trabajar ahí. ¿Cómo llegó a trabajar ahí? Sus conocimientos los habría adquirido a través de manuales que descargaba por internet. Fue removido de la obra y formalizado. Actualmente mantiene residencia en la comuna de La Pintana. En el sumario que se siguió respecto de él, a la persona que lo contrató desde dentro de Vialidad, no se le aplica ninguna sanción porque dice no actuó de mala fe. Un año con un topógrafo que no era topógrafo, así de negligentes. Para ese entonces, el puente Caucao ya ganaba connotación por sus polémicas en vez de su revolucionario sistema basculante. Una obra que requiere una inversión de casi 16.000 millones de pesos, que va a estar terminada en enero del año 2014, de manera tal que el presidente Sebastián Piñera pueda entregarla total y completamente terminada. Eso debía ocurrir, Lawrence Goldborn lo confirmaba, pero en enero de 2014 nos enterábamos de probablemente el, en buen chileno, condoro más grande en una construcción. Era un secreto que se tenía guardado por varias semanas. Sañartu, la empresa asesora de la inspección fiscal, detectó la instalación errónea de uno de los tableros basculantes. La pieza norte fue puesta al revés. Nadie advirtió la falla durante las obras. A nosotros no se nos impidió acceder a la obra. Y se nos impide acceder básicamente porque las condiciones de seguridad que contemplaban hasta ese momento el avance no permitían el uso seguro o acceso seguro a esa instalación. No es que crea, lo vi ahí. Lo vi en terreno de mucha gente profesional y que hacía su pega. Por otro lado, por una jerarquía mayor, se procedía a seguir. Y se continuaba sabiendo ellos profesionalmente su pega, que estaba mal. La empresa constructora ASBI no tenía las condiciones de seguridad adecuadas para el tránsito de personas ajenas a la construcción, y el error solo salió a la luz pública cuando ya estaba ejecutado. Un parte de no conformidad fue el antecedente que encendió las alarmas. El puente no se hizo en Chile, se mandó a construir fuera. Y por tanto había que tener certeza sobre con qué planos el fabricante de este puente iba a trabajar. Trabajó en España, se hizo en España, fue embarcado y fue puesto y armado en Chile con profesionales de la empresa constructora o de los que él subcontrató. La maestranza española que construyó los tableros debía hacer dos diferentes para que las piezas calzaran frente a frente, pero en su lugar construyó dos iguales. Consultamos por la fiscalización en esta materia, pero ni siquiera en Vialidad tienen una respuesta clara. Todavía nosotros no nos explicamos, a pesar de que hay cartas de Valencia, de la maestranza, que ellos reconocen el error de haber construido la parte superior de los tableros gemela. El ex jefe del Departamento de Registro de Contratistas y Consultores del Ministerio de Obras Públicas entrega datos reveladores que podrían dar respuesta a cómo un grupo de profesionales capacitados se equivocó de esta manera. Los planos que se usaron en la licitación, las infografías que estaban ahí, los planos que se entregaron, están con
Con la rosa de los vientos cambiada, el norte no es el norte, es el sur, y eso generó efectivamente problemas al momento de que la empresa pudiera interpretar. La ingeniería de detalle es entregada por Vialidad. El traspaso de esa información a aquellos planos que necesita la maestranza, que necesitó la maestranza en España para generar su plano, es de ellos. Yo no me imagino un ministerio que no controle los documentos con los cuales licita. Y si lo hace, debería informar a las empresas proveedoras de que tiene planos malos. En atención a la complejidad del tema y en atención a la inexperiencia en Chile de otro proyecto similar, la etapa de diseño revestía una gran importancia. Esto es el diseño de la ingeniería. Para solucionar el problema, la empresa contratista instaló un recrecido mediante láminas de acero y así equiparar la diferencia de nivel entre ambos tableros. En ese momento, con la ministra Loreto Silva a la cabeza del MOP, se determina que era la solución más adecuada. Es un error atribuible 100% a la responsabilidad de la empresa contratista. Es un error en la cubierta del tablero y cuyo corrección no es, al parecer, no ameritaría mucho trabajo adicional. Se creyó que era una buena solución y en ese minuto se asumió el riesgo, una apuesta que se pagó cara. Frustración porque en el fondo, a sabiendas, se está haciendo algo que a lo mejor a la larga no iba a resultar con tratar de mejorarlo. Hay una condición estructural que se perdía al ponerle los recursos y por lo tanto al optar por esa alternativa, todos los análisis teóricos no fueron los más precisos. La noticia de la instalación errónea del tablero basculante pronto llamó la atención de medios de comunicación extranjeros. Algo difícil de creer, pero que así nomás fue. Los ojos del mundo se fijaron en nuestro país e incluso un programa de la cadena Discovery le dedicó un episodio al puente Caucau. Según las noticias, hay un puente levadizo en Sudamérica construido al revés. Pero el colmo de la ingeniería estaba por llegar. Aunque daban sorpresas, el puente debía ser entregado en abril de 2014, pero nuevas fallas, ahora en el sistema de levante, pospusieron la marcha blanca para febrero del año siguiente. En esta prueba de levante de los brazos, tanto el sur como el norte funciona perfectamente y así también la bajada de los brazos del puente Caucau. Respecto de las primeras pruebas de levante, dejamos constancia de nuestra oposición a ello, básicamente porque el sistema de levante presentaba deficiencias constructivas importantes. Sin embargo, no fueron oídas. Es más, el inspector fiscal nos responde que no hay un espacio para retroceder. En febrero del año pasado ocurrió la gran falla que paralizó las obras del puente. En medio de las pruebas, uno de los cilindros del sistema de levante se rompió. Este es un registro que por primera vez sale a la luz pública. Trabajadores que estuvieron en la obra aseguran que recibieron la orden de borrarlo. Pero luego de un año y medio, En la Mira logró dar con la gran evidencia de cómo falló el emblemático puente basculante de Valdivia. La prueba de levante comienza en el brazo sur. Todo parece funcionar sin problemas, a pesar de los antecedentes que complicaban el funcionamiento. El brazo llega hasta cierta altura y comienza el descenso, pero algo ocurre. Un fuerte estruendo se oye a kilómetros a la redonda. El tablero queda literalmente tambaleando en el aire. Más de 200 toneladas agitándose de manera errática, un peligro inminente. El tablero no se desprende y de milagro no cae al río o sobre alguno de los trabajadores de la obra. Algunos advierten el riesgo y avisan que hay que alejarse lo antes posible. Fueron los últimos segundos en los que el puente Caucau estuvo funcionando. Hoy, parte de esas mismas piezas están a merced de la lluvia valdiviana. Que fue detectado después con un sistema de revisión mediante rayos. Ahí se detectó la falla de la soldadura. Entonces, tú a ojo del inspector fiscal darse cuenta de eso, tendría que haber sido con vista de Superman. Y como los superhéroes no existen, luego del percance, el MOP apuntó sus dardos a la empresa constructora y Sañartu Consultores. Lo raro acá es que lo habitual es que nosotros, siendo
el apoyo técnico del inspector fiscal, nuestras advertencias no hayan sido oídas, sino que en definitiva se haya ordenado proceder tanto con las pruebas de levante como con la puesta en marcha. La empresa Sañartu se querelló contra el ministro Alberto Undurraga bajo la figura de prevaricación. Los antecedentes ya están en manos de la justicia. El mapa de las obras públicas mal hechas nos lleva hasta la costa de Constitución. Una vez que esté construida va a significar la total reconstrucción en esta región del Maule. Otra vez una obra del Bicentenario y otra decepción. El nuevo muelle de Magallanes significaba el reemplazo del antiguo embarcadero que había anticipado el final de su vida útil luego del terremoto del 27F. No nos creen a veces. Y aquí los que tenemos la experiencia aquí en el mar somos nosotros. Y las autoridades son autoridades que están en las oficinas, no están en terreno. El reclamo de quienes dedican su vida a la actividad marítima, y es que el flamante nuevo muelle de Constitución quedó corto. Sí, corto, una especie de muelle caucau, prácticamente inutilizable por los pescadores artesanales. Una vez que se empezó la construcción de este muelle, nosotros nos dimos cuenta que quedó en toda la rompiente. ¿Por qué? Porque se le cortaron los 100 metros que le agregaron al lado. La nueva infraestructura, en comparación al muelle antiguo, redujo su longitud en 100 metros para poner un embarcadero de botes a un costado. Se invirtieron 6.300 millones de pesos en su construcción, a pesar de la negativa de los propios pescadores. Normalmente miran en menos la opinión de un pescador, o de una persona que sea usuario, que se mandan estos tremendos condoros. Debía estar operando a comienzos de 2014, pero la naturaleza dijo otra cosa. Vino la primera marejada y jodió el tiro el muelle nuevo. Ahí se dieron cuenta recién que el muelle estaba malo. ¿Cómo no se van a dar cuenta que el muelle viejo tiene media casa de pilotes y a esto le pusieron 3 pilotes por cada tramo? Marejadas con olas de hasta 8 metros dañaron considerablemente la estructura pronta a inaugurarse. Por 14 años los pescadores anhelaban un nuevo muelle, pero el sueño se truncó justo cuando estaba a punto de materializarse. Lamentablemente el muelle no sirvió para el objetivo de nosotros porque nos reúnen las condiciones de seguridad. Ellos estudian, pero ellos nunca han sido golpeados con una mar. Uno sabe cómo es la mar, uno sabe cómo golpea. El muelle antiguo tiene cerca de medio siglo y aunque quedó con serios daños luego del terremoto de 2010, hoy debe ser usado por los pescadores. Ya estamos con el temor de que en cualquier momento se desplome. Todos sabemos que no está en condiciones el otro muelle actualmente, pero hay que darle ahí mientras salga el otro. No podemos quedar parados. Oye, si hace más de un año que esta cuestión acá no funciona, bo. Otra vez lo pusieron patas para arriba, para un lado. Lo pusieron al revés. La fallida construcción del puente Caucau ha provocado un inesperado efecto colateral. No es raro ver todos los días a curiosos que llegan a cercanías de la obra para tomarle una foto. ¿Será acaso un nuevo atractivo turístico en la zona? Nosotros los trajimos a conocer el sur y ella quería ver el puente. Hemos escuchado, digamos, hoy leído que lo van a demoler. Entonces antes que lo demuelan dijimos pasemos a sacarle una foto. Pero ¿por qué se vienen a mandar aquí las embarradas y en sus países no se las embarran? Esperemos a ver esta maravilla. Bueno. ¿Qué le parece? Un numerito que se mandaron. Mucha gente, estábamos comentando que pasó este proyecto por tantas oficinas y nadie se dio cuenta. Son dudas que todavía no han sido aclaradas y que cada cierto tiempo vuelven a saltar a la palestra. Este grupo de consuegros aprovechó su paseo para visitar el puente. Por lo menos, no todo les pareció tan malo. Bonito es la torre ese de control. Está bien, de buen gusto diseñado, ¿eh? Medio así, medio europeo, una cosa así, ¿eh? Moderna. En otros sectores llegan más familias para inmortalizar en una instantánea el papelón que significó el puente Caucau. Para saber lo que van a demoler. La plata que tenemos para los chilenos aquí, que somos nosotros. Algunos que necesitan hogar. Ahí está la plata botada. Muchas rutas turísticas pasan por ahí y toda la gente obviamente se interesa por una obra que ha salido en la prensa internacional y ha salido en todo el mundo, que es como una aberración de construcción. Han venido de Rusia, de Croacia. Me acuerdo que tuve un pasajero que me habló de que allá igual la prensa habló del puente Caucau. Acompáñeme para que vayamos a navegar.
su calidad de guía, le toca aclarar dudas y responder a la curiosidad de los visitantes. Los símbolos del sistema hidráulico de este puente, las rótulas que hacen que el puente se abra o se cierre, estas rótulas se cortaron y el puente queda sin funcionamiento. Y yo lo había leído en el diario, el tema del puente. ¿Dónde lo había leído? En el diario La Nación. Yo vivo en Buenos Aires y me había llamado mucho la atención los problemas que había tenido la parte de ingeniería del puente. El puente tenía más fallas y será demolido. Otra obra pública que despertó un escándalo es digna del Coyote y de la empresa Acme. Y es que tal como en el dibujo animado, si un automovilista usara el puente bicentenario de Concepción, caería a un barranco en plena ciudad. Me parece una vergüenza. Me parece que se ha hecho todo mal y no se le ha pedido la opinión a los vecinos, que son somos los principales afectados en este problema. De que va a ayudar obviamente para el progreso de la ciudad, pero yo creo que hay que seguir ciertos pasos que eso es lo que no lo están haciendo. Una serie de trabas y errores administrativos todavía lo tienen incompleto, a pesar de haber superado los 2 años desde la fecha en que debía ser entregado. Se empezó a construir un puente sin pensar que aquí habían personas que hicimos patria sobre un río, porque este terreno está construido sobre un río y el puente nunca pensó en nosotros. El trazado del puente busca conectar el centro de Concepción con San Pedro de la Paz. Sin embargo, en plena avenida Chacabuco se ubica la población Aurora de Chile. El gobierno de ese entonces hizo este puente y el gobierno de ahora lo quiere terminar a toda costa, dándonos una solución precaria de un cambio de vivienda sin considerar los terrenos que nosotros hicimos. Los vecinos de Aurora de Chile están disconformes con las negociaciones de expropiación, lo que ha interrumpido el desarrollo del proyecto del MOP. Pero en la obra también hubo problemas, ya que la empresa española que las desarrollaba pidió término anticipado de contrato, mientras se investigaba sus vínculos con casos de corrupción en el viejo continente. El proyecto tuvo que volver a licitarse. Yo diría que a raíz de la crisis que hubo en España, muchas de las empresas llegaron con la esperanza de lograr conseguir trabajo al estilo del que se usaba probablemente en España. Han llegado con ofertas muy por debajo de lo que se acostumbraba a nivel de presupuesto oficial y del resto de las empresas. Sistemáticamente, empresas españolas han logrado adjudicarse variados contratos de infraestructura pública y no en pocos se han visto envueltos en polémicas por contratos incumplidos o sobresueldos. Hay un criterio con el cual se está aceptando a firmas de cualquier parte del mundo, creo yo que debe revisarse. Creo que a veces hay que ser más estricto con qué empresas quedan. Y lo que es necesario es que yo tenga dentro del Estado una capacidad de revisión mayor. Las polémicas continúan, tanto en Concepción como en Río Bueno hubo compañías españolas involucradas, las que se suman a las empresas que se adjudicaron el diseño y la construcción del puente Caucau, todas provenientes del mismo país. En el año 2002 nace el Grupo Azpi, como consecuencia de la evolución de la compañía hacia la diversificación. Así se presentan en la web y hacen gala de fastuosas construcciones en diferentes países europeos, pero de ningún puente levadizo. El gremio nacional ha manifestado su preocupación debido al injusto daño de imagen de la ingeniería chilena a nivel mundial. Efectivamente sí creemos que existe un lobby potente porque tienen otras herramientas y siempre está la embajada probablemente de los países extranjeros que puedan llegar a tomar contacto con las autoridades. Representantes de la empresa ASBI han sido citados a declarar como parte de una investigación en España sobre financiamiento ilegal al Partido Popular de aquel país. A pesar de estas irregularidades, el ministro Alberto Undurraga se reunió con personeros de la constructora meses antes del colapso del puente Caucau, según consta en este correo electrónico. En el mensaje, Undurraga plantea su preocupación por los plazos comprometidos y pide darle especial urgencia a la revisión de algunas observaciones técnicas.
Creo que el ministro tendrá que dar explicaciones de esa situación, si fue alertado, por qué no tomó medidas, por qué estuvo en España con la empresa ASBI. Aquí hay mucho que aclarar. Solicitamos una entrevista con el ministro de Obras Públicas, pero desde la cartera nos dijeron que solo el director de Vialidad sería el vocero. Para aclarar dudas, abordamos a Alberto Undurraga en una actividad de prensa. Y sobre el tenor que tuvo usted en una reunión con ASBI en España, ¿cuál fue el tenor de esa reunión en 2014? Ahí se le advirtieron dificultades que había en la construcción. ¿Usted pudo anticipar que iba a fallar el sistema levante? ¿De qué cosa exactamente? A raíz de nuestra insistencia, posteriormente daría una entrevista. Luego. ¿Por qué se licitó la construcción con el diseño completo, Loren? ¿Pero podríamos aclarar la situación? Durante su gestión se licitó la construcción